Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de trabajo de mañana del Foro I+D+C dedicado a retos de la comunicación. Quiero saludar no solo a los colegas, compañeros, investigadores de diferentes universidades, centros de investigación, fundaciones que van a presentar sus proyectos hoy, también al público en la sala, a las personas que nos siguen por streaming, también a los representantes de la Fundación Banco Sabadell, a su presidenta, a su directora de proyectos, que apoyan junto con las 6 universidades que forman el consorcio I+D+C, que quiero repetir, la Complutense, la Autónoma, la Carlos III, la Universidad de Alcalá, la Rey Juan Carlos y la UNED, y también junto con la Comunidad de Madrid, pues somos un poco los artífices, cómplices en esta aventura de pensar de algún modo la cultura como innovación y de permitir un espacio de transferencia del conocimiento, de las investigaciones en artes, humanidades y ciencias sociales, que tenga impacto social, que tenga masa crítica y poder transformador. Sin querer sacar pecho, porque realmente no es sacarlo yo, sino sacarlo todos los que formamos esta aventura, ¿no? En el último Observatorio de la Cultura, el gran ranking sobre instituciones culturales que se publica todos los años en España, estos encuentros I+D+C fueron elegidos como el 5º proyecto en España más responsable y más comprometido con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y fue nombrado entre las 16 novedades más relevantes del panorama cultural de nuestro país. Esto es pues, gracias al talento de todos los investigadores que conforman las sesiones de la mañana y también pues, a los diálogos que realizamos en las sesiones de tarde. Los diálogos de esta tarde la verdad es que prometen muchísimo. Vamos a empezar pues, con una conversación que moderaremos Sonia Mulero y yo con 3 grandes directores de medios de comunicación, con la directora de contenidos de la cadena SER, el director del diario ABC y el director del diario digital Infolibre. Después seguirá una intervención sobre también pseudociencia y retos de la comunicación a cargo de la directora general de la FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Habrá una mesa dedicada al problema de la posverdad y los retos de la comunicación en el periodismo cultural, en el mundo de la cultura, que será moderada por el director de Radio 3 y que contará pues, con 3 magníficos comunicadores como son Marta Reyero, David Trueba y Juan Sotibars. Y terminaremos con una interesantísima conversación entre Carissa Belliz, investigadora y profesora de la Universidad de Oxford, que acaba de publicar, bueno, que se acaba de traducir en su magnífico libro Privacy is Power, Privacidad es Poder, con Diego Garrocho, el reciente premio David Gistau de Periodismo y también pues, filósofo y compañero de la facultad. Es un programa que promete tanto las sesiones de la mañana como las de la tarde. Yo os agradezco de antemano pues, que nos presentéis vuestros proyectos, vuestras investigaciones y también que hagáis aquello para lo que están pensadas estas sesiones, que es ese networking, esas conexiones, explorar esas posibilidades de participación. Seguro que muchos ya os conocéis, seguro que otros no tanto, pero desde luego en los 2 foros anteriores que hemos hecho hasta ahora, de estas sesiones matutinas también han surgido muchísimas sinergias, muchas colaboraciones y por eso le damos tanta importancia también a las sesiones de la mañana, ¿no? Así que bienvenidos a todos, gracias de nuevo y somos todos oídos. Y muchísimas gracias también a la moderadora, ¿no? A Silvia, que la verdad es que es un placer, como siempre, pues tenerte y que te impliques en tu calidad de moderadora y por eso pues te cedo la palabra con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valerio, a ti, también a Pilar y a todos los que habéis trabajado tan duramente para sacar adelante estas conversaciones que, como bien dices, permiten primero divulgar el trabajo que se hace en las universidades y en los centros de investigación y luego establecer estas sinergias tan absolutamente necesarias en estos días para iniciar nuevos proyectos. No me entretengo más, voy a presentar a quienes intervienen hoy en esta mesa de presentación de proyectos. Son María Luisa Ortega, de la Universidad Autónoma, Esther Martínez Pastor, de la Universidad Rey Juan Carlos, Carlos Elías, de la UNED, Jesús Zamora, de la Carlos III, Nacho, de la Carlos III y de la UNED. Ay, perdonadme, lo he dicho al revés, perdón. Nacho Sequeira,
Ruth Martínez Borda y Pilar Lacasa de la Universidad de Alcalá, Vicente Rodríguez Ortega de la Carlos III y Nuño de la Rosa Marco de la Complutense. Y sin más, le doy la palabra a María Luisa Ortega, que nos va a presentar su proyecto que lleva por título Culturas documentales, falso documental, documentalismo extendido en tiempos de incertidumbre sobre la credibilidad y la veracidad de los discursos. María Luisa. Muchísimas gracias, Pilar, y muchísimas gracias al Círculo por la acogida y por la invitación. Como veréis, he concretado un poquito más el título y lo que voy a compartir con vosotros esta mañana es una investigación en marcha que desarrollo en paralelo a otras investigaciones con mi grupo en la Universidad Autónoma de Madrid, pero me parecía que esta línea se adecuaba a algunos de los problemas que se habían planteado para discutir en este foro. Es una línea que se inscribe en trabajos anteriores, en líneas de investigación dedicadas al documental y a la no ficción contemporánea, que plantean de forma sistemática desde hace décadas interrogantes e incertidumbres sobre los parámetros de construcción de la verdad, sobre la certeza, sobre la credibilidad en las sociedades contemporáneas, ¿no? Realmente todo documentalismo contemporáneo lo hace de alguna manera. Y cuando hablo de documentalismo me refiero a prácticas audiovisuales, cinematográficas, televisivas, pero también a determinadas prácticas literarias y prácticas escénicas. Alguna referencia haré a ello, ¿no? No obstante, a finales del pasado siglo emergió lo que venimos a denominar el falso documental como un artefacto altamente productivo, porque enfrentaba directamente a los espectadores a las convenciones audiovisuales en las que se asentaba la credibilidad de los discursos sobre lo real, incluso en los grandes medios, ¿no? Y creo que en lo que llevamos del siglo XXI es el true crime documental o no ficcional, que goza, por otra parte, de un gran éxito, ¿no?, en todas las plataformas y de público, un objeto privilegiado, ¿no? En sus mejores manifestaciones, en el true crime contemporáneo convergen dos tipos de narrativas. Por una parte, la investigativa y por otra, la judicial, ¿no? Digamos, la primera con orígenes, como bien sabemos, en la novela policial y de detectives del siglo XIX, y la segunda, más reciente, que se populariza en el cine y la televisión pues, a mediados del siglo pasado. Y cada una plantea problemas epistemológicos y sociales diferentes y complementarios. De alguna manera, la investigación, el trabajo que estoy realizando, parte del objetivo de estudiar cómo los documentalismos contemporáneos en torno a crímenes reales manejan, por una parte, las pruebas y las evidencias, ¿no?, y también plantean la racionalidad de los procesos que permiten reconstruir lo que pasó partiendo de la escena del crimen, que es lo que veis ahí apuntado. Por otra, la credibilidad de pruebas y de testimonios en los procesos de puesta en escena implícitos a lo que podríamos denominar el teatro judicial. Y a partir también de todo ello, pensar en qué grado los relatos se abocan a una resolución amparada por la certeza, es decir, como los relatos clásicos, el crimen se resuelve, o estos nuevos relatos no solo dejan incógnitas sobre lo que pasó, sino que plantean abiertamente si es posible alcanzar una verdad unívoca, ¿no? Planteo un par de marcos teóricos o puntos de partida y luego os cuento un poco cuál es el corpus con el que estoy trabajando, etcétera, ¿no? Como sabemos, la pasión por los crímenes reales y por los relatos de detectives arranca en el siglo XIX, está asociada a la modernidad y corre en paralelo con también el asentamiento de modelos epistémicos, ¿no? En el fantástico volumen que coordinó ECO con Sebioc, El signo de los tres, se planteaba pensar las narrativas de Poe o de Doyle desde el concepto de abducción de Peirce, ¿no? Diferente al de inducción y la deducción, ¿no? Un proceso de inferencias retrospectivas que podrían hipotéticamente explicar los fenómenos observados. Se traducía además en ese libro un texto fantástico del historiador Carlo Ginzburg, ¿no?, que, digamos, replanteaba los debates sobre la racionalidad y la especificidad de la cognición en las ciencias humanas, ¿no? Y Ginzburg digamos, equiparaba el hacer del historiador con el del detective, en el empleo de un modelo
epistémico conjetural que infería causas a partir de indicios, ¿no? Detalles insignificantes, irrelevantes, indiscernibles a los ojos del experto. Todos esos elementos que van a explotar todas las narrativas, digamos, investigativas, sean ficcionales o no ficcionales, ¿no? Respecto a las narrativas judiciales, entran en operación otras variables. Circunscribiéndome únicamente a los estudios cinematográficos, ¿no? Autores como Charles Moser analizaron cómo a finales de los 80 emergen un conjunto de documentales que se plantean como artefactos parajudiciales, ¿no? Hibridan por una parte el thriller, por otra la narrativa legal, siembran dudas sobre la verdad judicial y plantean problemas también epistemológicos sobre la interpretación de evidencias eminentemente visuales y la credibilidad de los testigos, ¿no? de los testimonios, sean testigos o sean expertos. Y Moser proponía ya una oposición, ¿no? entre la verdad legal y una potencial verdad fílmica legal. Y en este contexto, sigo con la diapo anterior, y en este contexto obviamente fue crucial el debate que se desata en torno al vídeo que registró la paliza de los policías en Los Ángeles a Rodney King, ¿no? Precisamente porque fue una evidencia que era prueba de cargo del fiscal contra los policías, pero fue también utilizada por los abogados defensores de los policías y por los medios de comunicación para probar, digamos, verdades o realidades alternativas sobre la misma pieza, ¿no? audiovisual. Bueno, un poco a partir de estas preocupaciones que he estudiado, que he estado estudiando. Pues por una parte, toda la tradición del true crime anglosajón, de la mano de un director como Errol Morris, ¿no? Cuya filmografía nos permite transitar desde el thriller perfecto, esta película de Thin Blue Line termina dando con el asesino real, hasta su película sobre las torturas en la prisión de Abu Ghraib, ¿no? donde realiza toda una disquisición forense sobre el valor de las imágenes que tomaron los soldados americanos, ¿no? y que ha seguido explorando en este libro de Creer es ver. También trabajo sobre otras líneas del documental de autor, específicamente sobre narrativas judiciales y la representación de las relaciones de poder en ellas, como las películas del francés Depardieu, de la brasileña María Augusta Ramos, ¿no? Una película como esta, la de Mi vida dentro, de Lucía Bajá, plantea problemas sobre las relaciones de poder en el sistema judicial muy similares a las que Joaquín Jordá planteaba en The Nens, sobre un caso de pederastia en el Raval, donde se marcaban enfáticamente tanto en la puesta en escena como en la construcción y en el testimonio del propio Arcadio Espada como experto, ¿no? las desigualdades basadas a veces en el uso de los lenguajes, en el uso del lenguaje, ¿no? en las formas de expresión. Bueno, y también incluyo algunas piezas experimentales como El jurado, de Virginia García del Pino, ¿no? porque en el corpus hago convivir productos mainstream con algunas piezas experimentales, porque a veces comparten casos y comparten materiales visuales, ¿no? Como lo hace pues la videocreación de María Ruidos, ¿no? sobre las malas madres o sobre la maternidad, ¿no? y la miniserie, ¿no? Lo que la verdad esconde, donde ambas trabajan sobre materiales del juicio por el asesinato de la niña Asunta Basterra, ¿no? Claro, en lo que la verdad esconde, que también ha trabajado Vicente, que está por ahí sentado y hablará después, lo que me ha interesado especialmente es el manejo de las evidencias visuales de la investigación, la naturaleza del reenactment, de la reconstrucción tal y como la practican de diferentes formas los miembros del equipo, en contraposición a las reconstrucciones policiales, ¿no? Los usos de la animación y del gráfico
por su contribución a un pensamiento visual, también complejo y a la vez didáctico, ¿no? Y bueno, luego otros aspectos que ya había analizado en esos documentales anteriores que os mostraba, ¿no? La cuestión del gesto, del manejo del gesto, de la palabra, del espacio, digamos, en el ámbito judicial, ¿no? Y en la serie de Alcácer, ¿no? No, es esta la que ha estudiado Vicente, perdón, me he hecho un deslizamiento. Bueno, he estudiado algunos de los mismos elementos, pero con especial atención a la propia estructura narrativa, ¿no? De la serie y con un capítulo íntegramente dedicado al montaje de materiales del juicio, algunos inéditos, en contraposición con el juicio público en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, la serie plantea en su capítulo final la relectura del caso hoy desde la violencia sistémica, desde la violencia de género, ¿no? Que en este trabajo de Vicente pues habla de cómo puede ser un poco oportunista, ¿no? este deslizamiento final de la serie, ¿no? Y desde esa perspectiva, claro, una creación escénica como Jauría, a partir de la transcripción de los textos del juicio contra la manada, me ha permitido ver también unos instrumentos muy similares a los que he encontrado en ese documental de autor previo, ¿no? Y de puesta en escena sobre las versiones, los relatos y también la absoluta desigualdad, ¿no? En el espacio judicial. Bueno, y voy a terminar aludiendo a una novela documental, la de Jorge Volpi, una novela criminal, porque ha sido también, o está siendo muy importante, digamos, en la investigación, en la manera en que, como veis en esta cita, Volpi inscribe tanto el caso como su trabajo en la era de la posverdad. Esperamos que hoy aprendamos a definir un poco mejor qué puede ser eso, ¿no? Pero también porque a lo largo de la novela utiliza estrategias altamente similares a las que, por ejemplo, utiliza Errol Morris, ¿no? En sus películas, entre otras las deconstrucciones de las evidencias visuales, ¿no? El caso que estudia Volpi tuvo como pieza de cargo un vídeo grabado por la policía que la novela demuestra que no es una falsificación y que vieron millones de personas en México, ¿no? Y finalmente también, como veis en esta cita, y con esto sí que termino, Volpi plantea abiertamente la imposibilidad de clausuras unívocas en los relatos contemporáneos y la asunción de la fragmentariedad y, digamos, sí, de la ambigüedad, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María Luisa. Interesantísimo. Doy la palabra ahora a Esther Martínez Pastor, de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos va a presentar el trabajo que hace el grupo de investigación, perdóname, Esther, si no pronuncio bien, Kids ADW Law, Menores, Publicidad y Derecho de Internet. Cuando quieras, Esther. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme, Pilar, Círculo de Bellas Artes, a mis compañeros que no están aquí, forman parte del grupo con este nombre tan raro. Y bueno, pues yo cambiando de torna por completo, y sobre todo en un día como hoy tan raro, hablar de esto casi me parece un poco nimio, pero es mi investigación y bueno, dentro de lo que es, pues, en fin, allá voy. Nosotros investigamos la promoción de alimentos en los canales de los niños youtubers. Es un proyecto realizado con una cofinanciación de la Unión Europea, se llama SIC Spain, quien lo lidera es el INCIBE y diferentes grupos de investigación participamos, asociaciones, universidades, entre las que se encuentra Rey Juan Carlos y que colidero con mi compañero Ricardo Vizcaíno y otros compañeros que no están en este momento. Bueno, ¿qué es lo que no pasa nada? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Bueno, nos interesa que efectivamente los niños son actualmente un target importantísimo para la industria de la publicidad y de cualquier otro sector. En principio nosotros investigábamos qué hacían los niños en televisión y si se ajustaba las normas de autorregulación y las normas en general jurídicas a la publicidad que aparecía.
Hace unos 7 u 8 años los niños migran de medio de comunicación y se van a YouTube a consumir contenidos de youtubers. ¿Qué es lo que nos llama la atención realmente? Bueno, pues que son niños y sus familias que generan contenidos para otros niños. Hasta aquí todo puede parecer normal, pero si bien se criticaba y se critica la publicidad de menores en televisión y medios controlados, bueno, pues esta podría haber sido una buena oportunidad, y digo podría, una buena oportunidad para esas familias que crean esos contenidos para otros niños. Es decir, ahora ya no podemos decir que es la industria, ¿no?, sino que hay una familia que genera un business. Entonces nos focalizamos primero en los juguetes y luego en la alimentación, porque nos parecía que la alegría es donde mayor reside, donde hay mayor alegría cuando comemos y cuando nos lo pasamos bien con otros, ¿no? Pero ahí también está el problema. ¿Qué comidas ponemos? ¿Qué consumimos de diversión en estos contenidos, ¿no? Si bien es verdad que los niños youtuber empiezan como un fenómeno en el 2011 en Estados Unidos, bueno, pues en España, como siempre, llega un poquito más tarde. Las primeras manifestaciones de niños youtuber o de familias de niños youtuber comienzan en el 2015. De hecho, una de las primeras familias que hoy por hoy tiene unos 8 millones de seguidores, que frente a la niña que hoy en día en Estados Unidos tiene 80 millones de seguidores, pues no es nada, pero en proporción a los países es bastante. Empezó con 2 años y medio en España, las ratitas pandilleras, y las ratitas pandilleras, la niña empezó con 2 años y medio, prácticamente no se la entendía. Claro, esta niña ya es una preadolescente y este canal es un canal que genera muchísimo dinero junto con otros españoles, ¿no? Entonces, bueno, realmente aquí dices, bueno, aquí hay un business, ¿qué está pasando, no? Bueno, pues lo que está pasando, efectivamente, aquí, bueno, muestro algunas imágenes sobre la number one hoy por hoy de Estados Unidos, las ratitas y Miquel, entonces vemos que son 80 millones, unos 6, 7, 8 millones en España, y podemos ver un poco la trascendencia o el negocio que se puede generar, ¿no? Bien, nosotros lo que queríamos ver es qué tipos de productos aparecen en estos canales y bebidas, y por otra parte, si había marcas que promocionaban esto. Bueno, está claro que desde hace poco tiempo se está regulando la publicidad encubierta y la publicidad que no está identificada ni autentificada como tal. Pero es verdad que muchos productos que aparecen en estos canales a veces forman parte de esa narrativa audiovisual, pero están ahí. Quiero decir, no están publicitados como tal, pero aparecen y, bueno, no son buenos para que otros niños los vean. Por lo tanto, el objetivo es identificar y categorizar los alimentos, analizar la frecuencia de esos alimentos, relacionar la presencia de alimentos con bebidas y qué marcas aparecen, ¿no? Si son recurrentes, si no. Bien, este tema está muy manido, muy investigado en otros medios, pero en el fenómeno de los niños youtuber, pues no tanto. Apenas pues tiene unos 5 o 6 años en una línea de investigación, de aquí el interés. Nosotros lo que hicimos para la metodología fue coger los canales de habla castellana y de Estados Unidos, más que nada porque son los que más se hablan en el mundo, aparte del chino, que bueno, no podíamos hacer en chino, era una limitación. Aquellos canales en los que aparecían niños como protagonistas, no muñequitos, no imágenes, sino niños físicos, menores de 13 años, porque entonces es quien gestiona el canal, son sus padres o tutores legales. Aquellos que, según YouTube, tienen la etiqueta de Made for Kids. Y por otra parte, lo que hicimos fue seleccionar unos 20 canales de YouTube, ¿vale? De los cuales encontramos 610 vídeos con unos 2.155 alimentos y 411 bebidas. Claro, el problema que nosotros nos encontramos aquí, porque no somos nutricionistas y esa es otra limitación del estudio, es bueno, pues cómo determinábamos o categorizábamos estos alimentos, ¿no? Nos hicimos uso de la BEDCA, que es una base de datos de la composición de alimentos del Ministerio de Salud, pero era demasiado particular porque ponía patatas y ponía verdura. Claro, pero un snack patata frita pues no podía caber ahí. El caso es que con otra base de datos también
otra categorización, intentamos hacer un híbrido de manera que efectivamente la tarta de chocolate, que aparentemente es casera, pero que está llena de chocolate, de un montón de, con perdón, porquerías, pues eso no podía ser saludable, entonces lo metimos en grasas. Entonces hicimos una categorización un poco para que todos pudiéramos entender qué estaban viendo esos niños. Entre los resultados lo que encontramos fue que efectivamente el producto que más aparece son grasas, chocolates y cereales, tanto en un idioma como en otro, o en un lugar de procedencia como puede ser España, Estados Unidos o Inglaterra. También vimos que entre las bebidas que aparecían como bebidas lácteas y no lácteas, decidimos poner también, de acuerdo con las categorizaciones que había, en bebidas no lácteas todas aquellas que entendemos, bueno, pues que son refrescos, zumos, en fin, todas esas que en teoría deberían estar limitados su uso, bueno, y que de hecho está en muchísimos colegios españoles, por supuesto, ¿no?, por la cantidad de azúcar. Luego también intentamos ver la relación que había entre los alimentos y las bebidas que aparecían. Y efectivamente, pues en los productos poco aconsejables, como podían ser chocolates y grasas, aparecían muchísimas bebidas no lácteas, ¿no? Con lo cual veíamos ahí que efectivamente se está promocionando una alimentación cero saludable. Insisto, cero saludable promocionada por los propios padres, con lo cual aquí es un poco la reflexión que deberíamos hacer, ¿no? Además, aparecen más de 250 anunciantes, insisto, algunos claramente es un anuncio publicitario, es decir, por ejemplo, hay anuncios de comida rápida, hay anuncios de queso para merendar rápido, que aparece durante 11 minutos en el vídeo. Eso no es casual, no es un indicio, eso es un anuncio de 11 minutos. Hay otras manifestaciones que quizás son, digamos, más particulares o más livianas, que se ve un producto, que hay una marca, pero quizá no se está haciendo un primer plano, no se está haciendo una promoción directa de él, pero se está utilizando. Luego, otra cosa que nos llamó la atención es que en una nube que hicimos de una manera, bueno, que la hizo nuestra compañía estadística, vamos a decir la autoría de cada uno, en este caso se hizo con todo lo que apareció, toda la semántica, que lo primero que se hablaba en esta nube de palabras era comida, chuches, retos y, bueno, pues está claro que lo de chuches pues no es muy saludable, ¿no? Pero lo que nos llamó la atención, que puede parecer una tontería, pero no lo es, el rol del cocinero, siempre asociado con un chico, no con una chica. Esto, bueno, pues nosotros no estudiamos género, pero ahí lo lanzamos porque nos pareció cuanto menos curioso, ¿no? Entre los resultados, aparte del tema del chico, vemos que efectivamente se utilizan muchísimos productos poco saludables, chuches, grasas, mucho chocolate, en fin, una alimentación que si es atractiva para los niños, pues debería de alguna manera también identificarse otro tipo de alimentos. Si bien es verdad que hay que hay vídeos en donde los padres tratan de educar y decir, no, tráeme un desayuno saludable dentro de la narrativa, pues son pocos, ¿no? Lo que indica que efectivamente habría que tener un foco de atención importante. Y no solo eso, sino también lanzo el guante para otros investigadores del ámbito de la salud o de la nutrición. Estos productos que aparentemente son caseros y que todos hacemos con nuestros hijos, la típica pizza del viernes horrible, llena de porquerías, bueno, pues eso pues lo hacemos todos, pero promocionarlo así en un vídeo tendría que, de alguna manera, plantear una reflexión sobre esto, si esto es adecuado, ¿no? Y bueno, el tema de la publicidad que se está intentando regular y que poco a poco, bueno, pues se intenta de alguna manera que esto tenga una limitación, aunque, en fin, habría que ver datos reales de todo lo que está sucediendo en Internet con los niños y las marcas y, por supuesto, las familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Vuestro proyecto es claramente un ejemplo de la necesidad de trabajar de manera interdisciplinar, ¿no?, con estudiosos de ciencias de la salud. Bueno, doy ahora la palabra a Carlos Elías y a Jesús Zamora de la UNED y a Carlos III, que nos van a hablar de racionalidad y contraconocimiento, epistemología de la detección en falsedades en relatos informativos. Cuando queráis.
Pues muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarnos a participar, y la verdad es que me parece una actividad sumamente útil y necesaria. Así que nada, estupendo. El proyecto que nosotros presentamos es un proyecto que se inició hace ahora 3 años, de hecho está terminando en estos meses, en este año, y venía de una larga colaboración que tenemos con Carlos Elías desde la UNED desde hace casi 20 años, yo creo, en relación sobre todo con la creación de un máster en periodismo y comunicación científica que pusimos en marcha en 2005-2006, creo recordar. Y bueno, habíamos tenido bastante actividad conjunta en relación con temas relacionados con el periodismo científico y la percepción pública de la ciencia, etcétera. Pero nos pareció que era una buena ocasión juntar, digamos, no ya solo de manera personal, sino institucional, mediante un proyecto de investigación oficial a las 2 universidades, en un proyecto cuyo objetivo, ahora lo aclarará Carlos con más detalle, el objetivo era poner en relación el tema de las fake news desde el punto de vista del periodismo y los medios de comunicación, y el tema de la verdad, la falsedad, el engaño, la desinformación, desde el punto de vista de la epistemología y la filosofía de la ciencia. Ya veo que ha salido también la epistemología en otras de las intervenciones, así que es un tema bastante transversal, ¿no? Y lo que queríamos, sobre todo, era ver de qué manera el trabajo del periodista como descubridor y transmisor de información, y deseablemente información verídica, pues podía ser iluminado desde el punto de vista del análisis de los científicos, también como perseguidores, transmisores y divulgadores de la información verídica. Y el objetivo último del proyecto no era solo reflexionar sobre estas cosas, sino ofrecer un ítem útil para la comunidad, que ha sido el manual sobre... No me acuerdo del título exactamente, ahora lo dices tú mejor. El manual sobre fake news en los medios de comunicación, para que pueda ser útil sobre todo para las personas que van a dedicarse a la información, que puedan tener unas referencias fáciles, digamos, prácticas. ¿Qué es lo que se puede hacer a propósito del problema para intentar no caer en los peores las peores consecuencias que tiene este fenómeno, ¿no? Pero vamos, le dejo la palabra a Carlos, que es el verdadero IP del proyecto. Muchísimas gracias, Jesús. Pues sí, muchísimas gracias también al Círculo de Bellas Artes por invitarnos a esta sesión, que me parece efectivamente muy interesante, y además que haya una relación con nosotros, compañeros de las universidades públicas de Madrid. Pues efectivamente es una relación que venía de lejos. Yo creo que el periodismo y la ciencia y la filosofía tienen objetivos comunes, que es la búsqueda de la verdad y hacerla pública, y por lo tanto en ese sentido el hecho de las fake news, de saber qué es cierto, qué no es cierto, pues nos venía muy bien tener esa compenetración con filosofía de la ciencia. Nosotros, además del proyecto, también tenemos otro proyecto europeo, que es esta cátedra Jean Monnet, que se llama Unión Europea, Desinformación y Fake News, que me parece importante también resaltarla porque era la primera vez que la Unión Europea daba una cátedra Jean Monnet no a politólogos, no a juristas, no a historiadores, sino también a comunicadores, porque la Unión Europea también es un problema a veces de comunicación, y era importante esto, y estamos estas sinergias entre un proyecto europeo y un proyecto nacional. ¿Y qué resultados tenemos o qué estamos haciendo? Mira, la primera es cómo funcionan los fact-checkers. O sea, estamos derivando y analizando los fact-checkers españoles y los fact-checkers de otros países para ver si hay una ideología detrás de los fact-checkers. Es decir, si los fact-checkers, por ejemplo, prefieren chequear a determinados partidos frente a otros. Hemos visto que sí, entonces estamos proponiendo nuevos métodos, como por ejemplo el hecho de que se utilicen los mecanismos estadísticos que se usan para
cuando se analizan los fármacos y sobre todo cómo se prueban los fármacos en pacientes y tal, que son con métodos estadísticos, pues tenemos una hipótesis a ver si eso se puede hacer. El problema de eso es que los periodistas pierden poder, porque hay un poder enorme en saber a quién chequeo y a quién no, ¿no? Entonces, es una parte. Otra parte también es realmente cómo se blanquea y cómo se utilizan las fake news para blanquear los populismos. Estamos haciendo específicamente el caso de ultraderecha francesa, porque nos parece que dentro de Europa es una de las más evolucionadas en esto, es la que más tiempo lleva, y la estamos analizando, y bueno, pues porque tengo una becaria que está haciendo la tesis doctoral fantástica, que además de inglés, que hoy en día todo el mundo lo sabe francés, que no es habitual. Entonces, claro, qué bueno saber francés para poder analizar cómo son los tweets de toda la ultraderecha francesa durante las elecciones y cómo van cambiando. Y nos parece eso también relevante. Luego también analizamos, porque al final somos de comunicación, de relato, etcétera, cómo funcionan las teorías de la conspiración. ¿Qué tiene que tener de bueno una teoría de conspiración para que triunfe? Que al final no deja de ser un buen relato. Es decir, tener un buen villano, tener una buena trama, etcétera, etcétera. Pero estamos analizando eso. Yo siempre digo, cuando doy algo con los alumnos de esto, les digo, esto os lo doy no para que hagáis teorías conspiratorias, sino para que aprendáis a detectarlas. Pero claro, si alguien se va por el mal camino, alguien no se lo podemos decir, reprochar, pero en realidad estamos analizando diferentes teorías de conspiración, cómo funcionan, cómo se difunden, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también analizamos un poco todo el fenómeno de las fake news relacionados con las universidades, es decir, hasta qué punto cierta filosofía, como si dijéramos la filosofía posmoderna, tiene que ver con que, mal entendida, puede dar lugar a que se utilice como, de alguna manera, justificación de las fake news. Básicamente, pues autores como Derrida, que a lo mejor siempre estaban en contra del logocentrismo, de la lógica, la racionalidad. Lyotard, por ejemplo, que señala que la ciencia es una narrativa más, pues es una narrativa más, la cura de los chamanes también es una narrativa más, y entonces ahí compiten las dos, ¿no? O, por ejemplo, Feyerabend, cuando llega a decir que todo vale y que lo mismo es la ciencia que un cuento de hadas. Pues todo esto lo estamos viendo, por ejemplo, en los antivacunas, que también lo estamos analizando. Luego hay otra parte más potente donde estamos analizando los discursos antivacunas, especialmente con el COVID, ya lo habíamos tratado antes. También en el caso del COVID hemos analizado también cómo ha sido la comunicación gubernamental en el caso de España y de otros países respecto a esto y cómo funcionan los que llamamos los expertos. Es decir, si el Fernando Simón de todos los países es el mismo, si los comités suelen ser o tienen que tener unas determinadas características para que esa información realmente llegue a la sociedad y no sea discutible en cierta manera. Es decir, estamos analizando eso también y lo estamos, de alguna manera, comparando con otro tipo de fake news o de fenómeno que no lo entendemos. Yo sí que es verdad que no lo entiendo, que es, por ejemplo, el terraplanismo, que es muy emergente en estos momentos. Y por qué la gente, yo siempre digo, qué ventaja competitiva le da a alguien pensar que la Tierra es plana, ¿no? Porque no lo entiende. Entonces hace poco estuve dando una charla en Segovia y me había preparado para los antivacunas y lo que me llegaron fueran terraplanistas. Y fue duro, ¿no? Fue duro porque yo decía, bueno, pero es que no veis que el globo terráqueo era marrón hasta los años 60, en la que fuimos fuera de la Tierra y la fotografiamos y después es azul y tal. Y luego también estamos haciendo esos debates, por lo tanto, ciencia y anticiencia, haciendo índices sobre lo que es verdad y lo que es mentira, porque obviamente ni todo es totalmente mentira, ni todo es totalmente verdad. Hay áreas como la geometría, que a lo mejor es todo verdad, pero luego otras áreas tienen mucha más complejidad y estamos haciendo esos índices porque realmente las informaciones que más llegan no son las que son totalmente mentiras, sino las que tienen determinados elementos más que de verdad de verosimilitud. Y estamos analizando esos elementos de verosimilitud, que no quiero extenderme mucho más. Y al final un poco lo que quiero resaltar es que también, tanto desde el proyecto como desde la Cátedra Llamonet, del proyecto europeo y el proyecto nacional, tenemos actividades de divulgación. En estas actividades de divulgación, una de las importantes es ese libro, ese manual de
periodismo y verificación de noticias en la era de la fake news, que es gratuito, que se puede descargar desde la web, que está ahí y que también lo tenemos en papel, pero que es gratuito. Tenemos otros libros gratuitos también, sobre todo para los institutos, que nos parece un elemento importante, la comunicación y la educación en comunicación en la secundaria. Pues estamos dando esas charlas y entre esas charlas una de las que más nos gusta y que también lo estamos investigando es el concepto de Wikipedia como campo de batalla ideológico. Creo que los institutos y las propias universidades ya se han deshecho de las enciclopedias tradicionales, ya no hay un sitio donde acudir potente con una fuente autorizada. La entrada de radiactividad en la enciclopedia británica la hizo Marie Curie y Rutherford, que fueron los que descubrieron la radiactividad. Hoy en día no se sabe quiénes son los que hacen eso, por qué, quiénes están ahí, y estamos investigando muchísimo los mensajes y los contenidos y las guerras en Wikipedia, de edición, reedición, etcétera, etcétera, y también trasladándose a los chavales porque ellos utilizan Wikipedia. No tiene nadie hoy en día una espasa en su casa, ni el colegio, ni en ningún lado. Y entonces analizar eso también nos gusta mucho, ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo que hacemos. Muchas gracias. Interesantísimo. Jesús, Carlos, muchísimas gracias. Tengo un montón de preguntas, pero las vamos a dejar para más adelante. Doy la palabra a Nacho Sequeira, de la Fundación Banco Sabadell, la Mobile Week y la Fundación Exit, que nos va a hablar de su proyecto de alfabetización digital Escape Fake. Bueno, compartimos micros. Si me dejáis, me quito un momento la mascarilla. A ver. Bueno, me alegra porque veo que hay como una línea argumental muy interesante, porque temas que han tratado, sobre todo Esther y Carlos y Jesús, están muy presentes en este proyecto. De forma muy rápida, Escape Fake es un proyecto de impacto colectivo. Aquí sumamos fuerzas y competencias que yo creo que son muy complementarias. 4 entidades. La Fundación Banco Sabadell, que apuesta, como sabéis, ¿no?, por temas de cultura, de talento y también de impacto social. Hemos buscado un partner especialista en todo lo que es el tema digital, y ahí está la Mobile, la Mobile Week, que es una iniciativa del Mobile World Congress. Fundación Exit, que en este caso somos una entidad especializada en jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. Y luego con un partner educativo que es Learn to Check, que se dedica precisamente a lo que comentabais de educar a la gente sobre cómo verificar información. ¿Cuál es el contexto? Y aquí de forma un poco provocativa os diría, uno de los primeros aprendizajes que hemos tenido es diferenciar el concepto de desinformación de fake news. Y ahí el Learn to Check nos decía, es mucho más interesante hablar de desinformación, porque hoy en día la desinformación no te llega solo a través de los medios de comunicación, te puede llegar por una marquesina en la que un partido de extrema derecha está desinformando y esto afecta directamente a colectivos vulnerables, les está llegando a los jóvenes con streamers que les hablan de ayunos mágicos, de lo bueno que es la marihuana para según qué temas, se habla de cambio climático. Entonces, todo esto va mucho más allá de los medios de comunicación. Y por eso es importante entender que todos nosotros, si sacamos los WhatsApps, ¿no?, seguro que encontraríamos cientos o miles de casos de desinformación que ya llegan mucho más allá de las noticias. En ese contexto, os diría que ¿por qué nos preocupa especialmente la situación de los jóvenes y los jóvenes en riesgo de exclusión? Porque estas generaciones están creando su identidad en las redes. Yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos la suerte o la desgracia, que yo creo que fue la suerte de ir creando la identidad cuando todavía no había tanta red social, pero es que estos jóvenes están creando su identidad en las propias redes, con lo cual es especialmente importante ver cómo le está afectando esta desinformación. Mirado en positivo, también es una generación que hablamos siempre de nativos digitales, con lo cual si alguien puede contrarrestar esta desinformación y si alguien tiene esas competencias para generar discursos alternativos, son ellos y ellas, ¿no? A partir de aquí, ¿por qué en este caso os diría también nos interesa este proyecto? Nosotros que en este caso en Fundación Exit estamos muy centrados en formación e inserción laboral, el Foro Económico Mundial de Davos cada X tiempo saca este top, ¿no?, este ranking de las habilidades más destacadas en el mercado laboral a futuro. Tenemos las 10 habilidades clave en el 2025, que son las que tenéis a la derecha, y las hemos querido comparar con las 10 habilidades clave que se marcaron en el 2015. Fijaros que 7 de esas 10 habilidades se han borrado. El impacto de la digitalización es tan fuerte que en 10 años nos hemos pulido 7 de las 10 habilidades clave para el mercado laboral. ¿Cuáles se mantienen? Fijaros cuáles se mantienen. Se mantiene la resolución de problemas complejos, se mantiene el pensamiento crítico y se mantiene la creatividad, la originalidad y la iniciativa.
Todo lo demás ha venido fuertemente impactado por la digitalización. Y en el caso de las 3 que se mantienen, fijaros que la resolución de problemas complejos ya ha bajado un poquito, porque si algo está ahora mismo arriba de todo es el pensamiento analítico y la innovación, y todo lo que tiene que ver con las técnicas de aprendizaje activos. Fijaros que la habilidad para nosotros clave de este proyecto, que es el pensamiento crítico, se mantiene entre las 4 habilidades top. Y luego la creatividad, original e iniciativa sube, porque es verdad que la digitalización está haciendo que todo lo que es genuinamente humano va para arriba. Todo lo que es sustituible por máquinas, robots, evidentemente va para abajo. Es decir, este proyecto también tiene mucho que ver con empleo de estos colectivos vulnerables. ¿Cuáles son los 4 grandes objetivos del proyecto? Pues claramente la alfabetización digital, y aquí os diría que a pesar de que se habla de nativos digitales, lo que detectamos es que luego estos jóvenes, en muchas habilidades críticas para el empleo, para su futuro, no están tan capacitados. Se pasan el día pues, con TikToks, Instagrams, pero cuando a veces han de hacer un currículum y subirlo a LinkedIn van perdidísimos. Y esto tiene mucho que ver también con esa alfabetización digital. Un elemento muy importante ligado con lo que os decía antes. Queremos empoderamiento y pensamiento crítico. Y esto es absolutamente imprescindible en este proyecto. ¿Por qué? Porque va muy ligado con el tercer objetivo, que es de transformación social. Queremos que no solo podamos formar a estos jóvenes, sino que les demos herramientas para impactar luego en su comunidad más cercana. Y, por último, queremos generar un ecosistema de apoyo a estos jóvenes vulnerables. Y va muy ligado de entender quién hay en este proyecto. Los jóvenes están en el centro, pero es que van a tener a su alrededor por los coordinadores del proyecto, que somos estas entidades que veis impulsoras, pero también voluntarios, tanto del Banco Sabadell como de la Mobile Wheel, que van a estar acompañando los equipos para desarrollar estos proyectos. Tienen a un comité de expertos que ahora veréis, que son los que nos ayudan a definir bien los retos y que harán también como jurado, y tienen evidentemente a los educadores de sus institutos públicos o entidades sociales en las que están estos jóvenes. ¿Qué ha sido importante aquí también? Definir los 8 retos que, según Learn to Check, nos decían son los que más impactan en estos jóvenes a nivel de desinformación. Todo lo que tiene que ver con nutrición y hábitos saludables, y aquí es importantísimo toda la desinformación que se está generando al respecto. Todo lo que tiene que ver con educación sexual, pensar que estamos con jóvenes que muchas veces pues, hay embarazos adolescentes no deseados, hay enfermedades de transmisión sexual. Tiene que ver con todo el tema de cambio climático. Esta generación, lo sabéis, está especialmente sensibilizada por este tema. Tiene que ver con aquellas mentiras que circulan a nivel de instituto y que van muy relacionadas con temas de bullying, que al final acaban siendo una auténtica pesadilla para algunos de estos jóvenes. Tiene que ver con tabaco, drogas y alcohol, porque también ahí sabéis que funciona mucha desinformación por ahí. Es importante también, le hemos querido dar esa visión, cómo ellos pueden ayudar a colectivos también muy vulnerables con la desinformación, como son las personas mayores, con lo cual ahí también lanzamos un mensaje, ¿cómo puedes ayudar tú a personas mayores? Tiene mucho que ver con identidad y género y tiene que ver mucho con inmigración y minorías étnicas. Todo muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, pero insisto, con estas temáticas. Para todo ello hemos contado con 12 expertos, que es cada uno muy centrado en una de estas temáticas, y luego gente que está muy relacionada con Tomás Pastor con Neutral, gente que está muy metida en el tema del periodismo en general. Nos parecía muy interesante que nos ayudaran a definir bien estos retos e insisto que pudieran hacer también de jurado. Hemos querido contar con una dinamizadora que es Asari Vivank, que pudiera ayudar a todas las formaciones que ahora veréis se hacen online, se hace vía webinars y queríamos que fueran divertidas, entretenidas. De forma muy rápida, las fases del proyecto, por no ir al detalle, hay una primera fase en la que hemos definido esos retos con los expertos, una segunda fase en la que hemos formado a los educadores y educadoras de estos jóvenes, una tercera fase en la que hemos formado a jóvenes y voluntarios, y a partir de aquí lo que estamos haciendo es que estos jóvenes tengan pequeños entregables que nos han de ir dando con cada uno de los retos vinculados a la formación que han recibido, y durante el mes de marzo lo que van a hacer es diseñar un escape room para poder luchar contra la desinformación en ese reto que han escogido. Si han escogido el tema del racismo, pues van a tener que diseñar una escape room por la que pasarán luego el resto de alumnos de su instituto o de su entidad social. La idea sería que el jurado escoja ese proyecto que consideran que está mejor trabajado para poder tener ese premio final, Importante aquí, a pesar de hablar de estos colectivos en riesgo de exclusión, el proyecto es 100% online. Trabajan jóvenes, equipos de Barcelona, de Hospitalet y de Málaga,
y van a estar trabajando 100% online con una herramienta en la que está toda la metodología y donde también en esos webinars van a poder trabajar de forma colaborativa con la ayuda de estos voluntarios. Aquí tenéis, acabamos de empezar el proyecto, pero aquí tenéis ya algunos de los primeros entregables y veréis un poco la diversidad. Hay jóvenes que han querido utilizar y diseñar un Kahoot, hay jóvenes que ya han querido hacer un TikTok, hay jóvenes que han querido hacer un meme. Aquí hay mucha libertad a la hora de plantear los entregables y nos parece especialmente interesante ver cómo ellos y ellas generan contenidos de jóvenes a jóvenes. El gran problema con todo esto es que muchas veces somos los adultos los que queremos conectar con ellos y pasan olímpicamente, porque estamos hablando con otro idioma, con otros canales y a veces con interlocutores que para ellos no son válidos. Con lo cual yo creo que parte del valor añadido de este proyecto será poder ver qué tipo de materiales generan. Algunos pues serán más políticamente correctos, otros menos, pero en todo caso serán mensajes directos de jóvenes a jóvenes que nos parece especialmente interesante en este caso. El premio, como os decía, es poder dar al equipo ganador pues unos fondos para que hagan realidad ese escape room, que creemos, y esto lo destacamos también, es importante que tenga un impacto en la comunidad. Es decir, vamos a formar de momento en este piloto a 50 jóvenes, pero la idea es que luego, cuando hagan estos escape rooms, puedan ir pasando por ellos, insisto, los alumnos de todas las de todas las diferentes aulas de ese centro educativo, o a lo mejor, si el escape room tiene sentido para ayudar a gente mayor, pues a lo mejor se hace en la residencia de mayores de su barrio. Hay un mensaje muy claro que es: vosotros y vosotras podéis impactar en vuestra comunidad. Aquí lo dejo y luego, si queréis, seguimos comentando. Pues muchísimas gracias, Nacho. Interesantísimo también. Seguimos comentando. Después doy ahora la palabra a mis compañeras y amigas Ruth Martínez Borda y Pilar Lacasa, del Grupo de Investigación de la Universidad de Alcalá. Imágenes, palabras e ideas. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias al Círculo de Bellas Artes, Pilar y compañeros de mesa, que está resultando muy interesante la jornada y seguimos sumando. Nosotros somos del Grupo de Investigación Imágenes, Palabras e Ideas. Llevamos más de 15 años trabajando en cómo los niños, las niñas y la juventud, los adolescentes se comunican. Comenzamos con la televisión, que aportaba la compañera, los medios más tradicionales, dimos el salto a los blogs, las webs, y no podía acabar de otra forma esta carrera que en las redes sociales. Y ahora mismo es donde estamos trabajando. Concretamente, os traemos el último trabajo que estamos desarrollando vinculado a la red social de TikTok. Cómo los jóvenes se están comunicando a través de TikTok, qué contenidos están generando y qué mensajes son los que están lanzando, están compartiendo, a partir de los cuales se están construyendo esas identidades que ya se han comentado. Comenzamos con una pregunta inicial. ¿Qué interacciones entre las industrias culturales y las comunidades de fans pueden contribuir al desarrollo de esa alfabetización digital? Al final es lo que les está influyendo, ¿no? Entonces, en este sentido, comenzamos definiendo el primer concepto, ese concepto de comunidad de fans. ¿Qué entendemos? Bueno, pues Henry Jenkins, ya en 2006, las definía como cualquier espacio donde la gente vive y colabora en comunidad. Fijaos la noticia que a principios de semana aparecía, independiente del movimiento económico que haya detrás, ¿no?, de un mundo ideal. Disney planea construir ciudades para fans. Ya no nos conformamos con esas comunidades de fans en el mundo virtual, quizá donde nacieron. Hemos ido al mundo real. Nos gusta agruparnos con gente que comparte formas de pensar, hobbies, diferentes cosas que tenemos en común y, ¿por qué no?, un lugar donde compartir, que no sea solo los parques temáticos, sino una ciudad para esos fans. Pero no queda ahí la cosa, ¿no? Jenkins también da un paso más allá y analiza cómo evolucionan las comunidades de fans gracias al modo en el que interactúan los medios y las industrias, que son las que están creando al final estos contenidos en consonancia con la audiencia. Y aquí es donde aparece el segundo concepto de industrias creativas. ¿Qué entendemos por industrias creativas? Bueno, pues aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, en las habilidades y el talento individual de la persona y que tienen el potencial de creación de riqueza, empleo,
Pues a través de todos esos contenidos que se generan. Y a principios de mes, el 5 de febrero concretamente, pues vinculado a ese proyecto de la UNESCO, encontramos cómo las ciudades creativas, ciudades culturales, buscaban también usar la creatividad como factor estratégico para ese desarrollo. Al final, la creatividad, aparecía aquí, empieza a ser una habilidad presente y valorada, no solo en 2015, sino que se mantiene en los objetivos que planteaba el compañero. Y que al final nos lleva a tener presente esa alfabetización digital, esa interacción entre la industria, los medios, cómo permiten a la audiencia alfabetizarse. Hay veces que lo hacen de forma autónoma, hay veces que viene de fuera, ¿no? Entonces, lo que sí que hacen es construir una conciencia activa, una conciencia crítica, una conciencia que se está valorando cada vez más. Y vinculado y respaldando también un poco el mensaje que lanzaba el compañero, como LinkedIn, hace nada, en noviembre del año pasado, lanzaba esta noticia de qué es lo que las empresas, después además de la pandemia, donde todo se ha digitalizado muchísimo más, han empezado a valorar en los puestos de trabajo. Y encontramos las habilidades creativas, habilidades de comunicación, flexibilidad, trabajo en equipo. Quizás son habilidades que antes estaban latentes, pero quizá no eran prioritarias. Bueno, pues ante todo esto, ante este contexto, nuestro proyecto, aterrizado en la red social de TikTok, entiende este concepto de alfabetización considerando a las personas los generadores de contenido. Ese contenido presenta 3 dimensiones: el yo, el medio y la realidad en la que viven. En los contenidos que las audiencias están generando y están compartiendo en las redes sociales están presentes esas 3 dimensiones. Ya no solo hacen mención a las competencias que anteriormente considerábamos vinculadas a esa alfabetización digital, que estaban más vinculadas al análisis, a la evaluación, a la contribución, sino que ahora se pretende mucho más romper esas relaciones asimétricas que estaban presentes entre las industrias y las audiencias, y son las redes sociales las que precisamente permiten a todos esos usuarios generar sus propios contenidos que les llegan a otros usuarios y que además también les llegan a esas industrias culturales. De forma que tenemos que analizar esa rueda en la que los contenidos generados y que están influyendo entre estos tres, los usuarios, los medios y las industrias, están construyendo los mensajes que están actualmente en la sociedad. Aquí vas pasando ahí. Bueno, quiero agradeceros de nuevo esta invitación, que realmente vinimos ya en la otra reunión y fue enormemente interesante. Y hoy estamos contentas porque se está planteando el tema mucho en relación con la infancia. Entonces, ahora, después de la introducción más teórica o más actualizando el contexto, ha hecho Ruth, queríamos presentaros los datos que estamos analizando. Nosotros estamos analizando los datos de TikTok y fue complejo decidir qué íbamos a analizar de TikTok. En TikTok hay 2 elementos, o bien los emisores de mensajes en los que tiene un enorme papel la industria cultural, y lo que llamaríamos la gente normal o los fans, porque aunque los chavales y las chavalas estén en TikTok, realmente los datos que estamos analizando muestran que quien está dirigiendo esa comunidad de fans son las industrias culturales. Entonces, elegimos 4 emisores de mensajes que nos parecía que eran enormemente relevantes por el contenido que podrían tener en una comunidad fan. Entonces, elegimos a Charli D'Amelio, que es la persona que tiene más seguidores en TikTok. Un cómic que es Spider-Man y que ahora mismo ha sido actualizado en Marvel. Elegimos también Fortnite y finalmente elegimos una serie de televisión. Y lo que queríamos ver era cómo actúa esta gente en esas comunidades de fans. Fijaros, lo que hemos encontrado
Bueno, hemos usado una aplicación de análisis de Big Data que se llama Analisa y que nos permite acceder no solo a datos cuantitativos, sino también a datos cualitativos. La aplicación te aporta un Excel desde el cual tú puedes acceder, por ejemplo, algo que sería imposible manualmente, puedes acceder, y este es uno de ellos, a uno de los posts que ha tenido más visionados. Por ejemplo, este es el post que ha tenido más visionados de Charli D'Amelio. Si seguimos, este es el post que ha tenido no más visionados, sino más compromiso. Dejarme que diferencie dos conceptos enormemente relevantes, el concepto de visionado y el concepto de compromiso. ¿Qué significa compromiso en una red social? Pues significa, primero, no solo mirar, sino dar like y hacer comentarios. Cada cosa es más comentario, o sea, más activo, más comentario. Además, existe la posibilidad de meter hashtag. Analizando, y este sería el dato cuantitativo, y perdonad que me acabo de dar cuenta que no he puesto la tabla correcta, el resultado clave, os vais a tener que fiar de mí, pero os puedo mandar el artículo porque ya lo tenemos casi hecho. El resultado es el siguiente, y esto es lo que para mí es más interesante para nosotras. Fijaros, de los cuatro héroes, por llamarlo de alguna manera, que hemos cogido, Charli D'Amelio es la que tiene más seguidores, seguido por Fortnite y muy poco por Spider-Man y Outer Banks, que es la serie que ven los jóvenes. Los datos de los seguidores, pero sin embargo, no son esos datos los importantes. Los importantes, y aquí es donde os tenéis que fiar de mí, es que el compromiso más importante lo tienen en los héroes que producen narrativas. Esto para mí ha sido alucinante. O sea, ¿por qué a la gente le compromete el pensamiento narrativo? Yo creo que esto es enormemente importante y me gustaría discutirlo también luego con nuestros compañeros de las fake news, porque, retomando la idea que decía Ruth, el concepto de alfabetización es mucho más que habilidades, y ese esquema que os ha puesto ella lo hemos sacado de un artículo de 2022, donde la alfabetización es también una visión del mundo. Y con esto termino. Fijaros, hoy estoy triste de haber traído estos datos, porque tenía que haber traído datos mucho más actuales de lo que está pasando en en Ucrania, o de lo que está pasando en España. Ayer la gente que nos está informando y que participa en TikTok me decía, ¿pero no has visto todo lo que hay de Pablo Casado en TikTok? Pues es que está la red que se está saliendo. Entonces es ahí donde tenemos que ir. Y lo que quería mostraros es que no podemos educar a los jóvenes si no analizamos lo que ellos están haciendo. Y, desgraciadamente, nada de esto se está dando en las escuelas. ¿Qué es lo clave aquí? Pues que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme de convertirnos en educadores de la gente joven en la sociedad, usando sus lenguajes y aprendiéndolos. Claro, yo me he tenido que meter a TikTok. Todavía no he podido publicar nada porque no me atrevo, pero ahora que tengo más tiempo me voy a dedicar a ello, porque no puedes solo estar presente en TikTok y copiar lo que hacen. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, Ruth. Como tenía que suceder, se están estableciendo sinergias entre los distintos grupos. Doy la palabra ahora a Vicente Rodríguez Ortega, de la Carlos III, que nos va a presentar el trabajo del grupo. Gracias. Encantado de estar aquí. ¿Te importaría quitarme el contador este? Es que me siento como Jack Bauer en 24. Entonces, y tapa parte de la presentación. Yo tengo un contador mío aquí para controlar el tiempo. Bueno, yo soy Vicente, vengo del grupo de investigación TechMerin de la Universidad Carlos III, grupo que dirige Manuel Palacio, y específicamente lo que quiero haceros es hablaros de una de nuestras iniciativas de Open Science, de ciencia abierta. Tenemos por una parte los cuadernos TechMerin, que son unos cuadernos, libros, entrevistas que están publicados en papel y también online,
que ya hay 18 volúmenes. El último fue sobre Alejandro Hernández, el guionista, y uno anterior sobre Teresa Font, la montadora, editora, o La Hora del Sol, Joaquín Oristrell. Por otra parte, tenemos los dosieres TechMeeting, que son repasos sobre la carrera relevante, en este caso, diferentes figuras, tanto de los medios como de la academia. El último fue sobre la gran académica estadounidense, bueno, inglesa, que ahora trabaja en Estados Unidos, Yola Bañi. Pero fundamentalmente voy a hablar de nuestra revista audiovisual, que se llama TechMeeting, revista de ensayos audiovisuales. ¿Por qué surge esta iniciativa? En primer lugar, porque sentimos, hablando con Manuel y con mis compañeros, que había una necesidad y había un foro para ir más allá, entre comillas, de la palabra o de los datos, para analizar el panorama audiovisual contemporáneo y pasado. La producción y distribución de ensayos audiovisuales implica una serie de hechos. Uno, que existe la capacidad extendida de producirlos, subirlos y compartirlos. Dos, que existen los foros para que estos existan, desde canales de YouTube a festivales de cine, pasando por páginas como Fandor o Film School Rejects, que publica videoensayos o ensayos audiovisuales de manera continuada, y también dentro del mundo académico. En este sentido, la iniciativa pionera fue In Transition, que es una revista publicada por SCMS, que es the Society of Cinema and Media Studies, que es la asociación de comunicación más importante de Estados Unidos. Y también que teníamos la capacidad de integrarlo en el currículum de nuestros grados, que es algo que hemos hecho. Fundamentalmente hay 4 tipos de ensayos audiovisuales. Los de apreciación cinéfila. Voy a demostrarte el uso del sonido en Fight Club de David Fincher. Los que yo llamo, te voy a decir lo que es X en 5 minutos, es decir, qué es el neorrealismo italiano, qué es el expresionismo alemán, y te lo explico a modo introductorio. Y 2 tipos más. Unos que son reevaluaciones o evaluaciones de ciertas películas en contextos diferentes, típicamente poniéndolos en relación con otros films o series de televisión, y otros que consisten fundamentalmente en la aplicación de un marco teórico determinado o varios, teoría queer, teoría de afecto, a un objeto de estudio. Por ejemplo, el true crime del que hablaba María Luisa al principio, que espero que nos mande un videoensayo, por cierto, en la revista. Entonces, de aquí surge TechMeeting, revista de ensayos audiovisuales, que se publica en la web, por supuesto, de manera gratuita, y que se hace de manera bimestral con revisión de pares anónimos. Y hasta ahora hemos publicado 8 números, el siguiente saldrá en junio. Decidimos empezar piano, 2 al año, con algún monográfico. Hasta ahora hemos tenido uno sobre censura, y probablemente este año vamos a tener otro sobre género y cine de mujeres. Fue en su momento la primera revista académica de ensayos audiovisuales en España, y también tiene la particularidad de que vivimos en la tiranía del inglés en el mundo académico. Parece que si no escribas en inglés, que yo también lo hago, no seas invisible. Entonces decimos, obviamente, siendo de España y hablando español, pensamos que nos tardamos un enorme mundo si solo limitamos al inglés. Entonces aceptamos videoensayos en inglés o en español o en cualquier idioma, siempre que tengan subtítulos en español o inglés. Es decir, que puede haber un videoensayo en portugués con subtítulos en inglés o español, no ambos, para también abrir un poco las fronteras a otros regímenes lingüísticos y, por tanto, maneras de entender el mundo más allá del mundo anglo. Esto ha tenido éxito en el sentido de que hemos recibido trabajos de España, Brasil, Alemania, Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Puerto Rico y Chile, y se me ha olvidado la República Checa y Bélgica, que está bastante bien, y también hemos tenido cierta repercusión dentro del mundo académico español. Ahí tenéis la lista de universidades o asociaciones o instituciones de las que nos han llegado videoensayos, aparte, por supuesto, de universidades allende de nuestras fronteras.
Y hasta ahora hemos publicado 39 ensayos audiovisuales desde el primer número que salió en diciembre de 2018. Es decir, que publicamos una media de 4 o 5 por número. ¿Qué tipos de ensayos audiovisuales publicamos? Ahora, simplemente para terminar, es un pequeño repaso a 6-7 para explicaros. En este caso, de Enrique Fibla, se llama Viento del Este, y es un videoensayo que conecta o establece una conexión entre cine silente o mudo español y cine soviético. En el segundo caso, la autora es Catherine Grant, que es una de las figuras quizá más relevantes del campo videoensayístico, sobre todo europeo, pero yo diría que mundial. Conecta La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel con una película de los años 50 llamada Carnival of Souls y establece, no a través de una voz en off, sino de subtítulos o intertítulos, cómo se conectan conceptual y estéticamente. En este sentido, Juan Carlos Ibáñez hace lo mismo, pero en este caso utilizando la técnica de la voz en off, con dos películas españolas, París Tombuctú, de Luis García Berlanga, y Dolor y Gloria, imágenes del pesimismo de ambos cineastas. Este videoensayo tiene la particularidad que se basa en el uso del archivo y la recreación de All Quiet on the Western Front, de la proyección de esta película en Alemania en los albores del nazismo. En este caso, Manuel Palacio y la coeditora de la revista Namejón decidieron participar no como editores, sino como videoensayistas que pasaron por el mismo proceso que todo el mundo y recrean a través del uso de imágenes de archivo y el uso de diferentes sonidos cómo fue esta proyección escandalosa de este film en la Alemania nazi. Por otra parte, tenemos dos autoras de la Pompeu Fabra que hablan del cine de mujeres de cuarta generación, que son directoras como Carla Simón, que sabéis que ha ganado con Alcarràs recientemente la Berlinale, Marcoy o, por ejemplo, Paula Ortiz, de La novia, o Desde tu ventana a la mía, y cómo lo táctil tiene un papel fundamental en la manera en que construyen imágenes e historias. En este caso, nos vamos más allá del cine, más allá de la televisión, a hablar sobre las imágenes de las clases obreras, trabajadoras en el trap contemporáneo. Aquí tienes a Rosalía, pero el autor, en este caso, Felipe Enciso, utiliza sobre todo imágenes de videoclips de autores como Jan Beef, Z Tangana o Kinder Malo. Y finalmente, este es un videoensayo de Stefania Cucinotta y Ramé, un profesor de la Rey Juan Carlos y una autora italiana afincada en Portugal en este momento, que mira detrás de la producción cinematográfica. En este caso veis a la derecha sí, una imagen de la prueba de Audrey Hepburn para un film, del casting, de la prueba de casting, y compara la idea de tejer, de tejedora, y cómo la costurera se torna una figura metafórica, en este caso, que es la montadora cinematográfica. Y ahora sí, finalmente el último es un videoensayo que nos llegó desde Londres, pero de la autora alemana, Lucie Embrecht, que es sobre la violación desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista de la mujer, en una variedad de productos audiovisuales contemporáneos. Es decir, que hay diferentes maneras de acercarse al mundo y de acercarse a los objetos de estudio televisivos, cinematográficos o más allá de esto, incluso transmedia, recurriendo no solamente a la palabra, que cada videoensayo viene acompañado de un texto de unas 500.000 palabras, sino también al uso innovador, en este caso, de imágenes y sonidos. Finalmente, tenemos otro proyecto que comenzamos en el número 5 aproximadamente, que es recuperar ciertos films o ciertos programas televisivos o documentales y sacarlos del olvido. En este caso va desde la cobertura de Rock Hudson en televisión española, cuando se descubrió que tenía, o de hecho le afirmó que tenía SIDA,
un director de erótica japonés, Luis Boyaín, que hizo una película censurada durante la Expo de Sevilla, o películas pioneras de animación española, o el trabajo de nuestros compañeros del Grupo de Movilidad con los documentales sobre frontera de Irene Gutiérrez. Y lo último, no es lo menos importante, también estamos muy contentos que hemos integrado este proyecto en nuestro programa docente. Hay varias clases que utilizan como ejercicio final, digamos, la redacción vía ensayo, y publicamos también, siempre pasando por revisión por pares, trabajos de nuestros estudiantes. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Terminamos ya con Laura Nuño de la Rosa, de la Universidad Complutense, que nos va a hablar de un marco interdisciplinar que combina la filosofía de la ciencia y la filosofía política para algo absolutamente necesario: pensar críticamente la pandemia, las ciencias de la pandemia y la interacción en medios entre ciencia y sociedad. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y permitirnos conocernos a muchos que tenemos intereses parecidos, pero no nos conocíamos hasta ahora. Bueno, pues yo pertenezco al grupo de investigación Biocoinos, que es un grupo de investigación sobre filosofía de la biología de la Universidad Complutense de Madrid, y ahí tenemos proyectos muy distintos, como veis en la web, pero yo me voy a centrar hoy en comentaros varias de las líneas de investigación donde exploramos la relación entre sociedad y ciencias biológicas, en el sentido que voy a tratar de especificar ahora. Bueno, como ejemplos, una de las líneas de investigación estudiamos los sesgos de género en las teorías sobre la reproducción femenina y cómo los medios de comunicación interpretan los resultados de estas teorías en función de distintos marcos ideológicos. Estamos estudiando ahora, por ejemplo, cómo se ha recibido y transmitido distintas hipótesis publicadas recientemente sobre la evolución de la pelvis o sobre la evolución del orgasmo femenino, por ejemplo, y cómo los resultados de la ciencia se transmiten de forma muy distinta, como digo, en función del marco ideológico del medio de comunicación de turno. También nos interesa mucho cómo el género de ciencia ficción aparece utilizado en ciertos proyectos en biología sintética, ¿no? En los proyectos que aspiran a modificar organismos biológicos o incluso a crear la vida desde cero. Y últimamente, a partir de la pandemia, evidentemente, las filósofas de la ciencia nos hemos interesado mucho en ver cómo operan estas relaciones complejas entre ciencia y sociedad en distintos aspectos de la pandemia y de las ciencias que se ocupan del COVID, ¿no? Entonces, bueno, hoy me voy a centrar en este último proyecto de investigación para ilustrar una cuestión más general que he tratado de aterrizar un poco al tema de la mesa de hoy, en concreto. Una preocupación común a todos estos proyectos que os acabo de contar muy superficialmente es cómo conseguimos transmitir una mirada crítica sobre la ciencia y los hechos de los que se ocupa la ciencia sin incurrir en el negacionismo, ¿no? Digamos que esa es la gran preocupación de este último proyecto de investigación sobre la pandemia, pero también lo trabajamos con respecto al cambio climático y otras cuestiones donde aparecen las ciencias biológicas muy implicadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un reto especialmente complicado, ya ha aparecido aquí en algunas de las intervenciones, fundamentalmente porque la imagen de la ciencia está hiperpolarizada, ¿no? Por un lado, tenemos una imagen casi sacrosanta de la ciencia, ¿no? Como una empresa aislada, desprovista de ningún interés económico o político, ¿no? Y esa figura del experto, ¿no? Como una especie de santo ajeno a cualquier tipo de interés que se guía por la aplicación del método científico y que es un sujeto absolutamente desinteresado y, como digo, creo que resume muy bien la figura del experto. Por un lado tenemos esa imagen, ¿no? Y por otro lado tenemos la imagen opuesta, una imagen descreída, de desconfianza absoluta hacia la ciencia, que incide precisamente en todos los intereses, ¿no? Que contaminan los proyectos de investigación científica. Y bueno, la mirada filosófica trata de no incurrir en ninguno de estos dos extremos, aportando una mirada crítica sobre la ciencia que trate de incorporar, digamos, como decía, se comentaba en mi presentación, ¿no? De incorporar una mirada desde la filosofía política y desde la filosofía de la ciencia que dé cuenta de esta complejidad de los fenómenos de los que se ocupa la ciencia y de cómo se ocupa de ellos, ¿no? Entonces, bueno, a esta imagen polarizada de la ciencia yo creo que contribuyen muchos factores en la sociedad actual, ¿no?
Por un lado, tenemos el hecho de que, a pesar de másteres como el de la UNED y la Carlos III, ¿no? que precisamente tratan de superar esto, la divulgación científica, la divulgación periodística de la ciencia está muy centrada en transmitir los contenidos de la ciencia, ¿no? Y tratar de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Pero, digamos, está muy centrada en los contenidos y no tanto en transmitir qué es la ciencia y cómo se hace la ciencia y cuáles son los intereses también que hay detrás de la ciencia, ¿no? Digamos que no hay ningún tipo de divulgación, apenas hay divulgación de filosofía de la ciencia, ¿no? Hay algunas personalidades que escriben artículos de opinión, pero no existe esa preocupación por transmitir este aspecto multidimensional, ¿no? de la ciencia. Por otro lado, bueno, para eso precisamente en mi grupo hemos creado un podcast sobre filosofía de la ciencia, un podcast de divulgación de filosofía de la ciencia que se llama Inaplicables y que trata precisamente de todos estos temas, ¿no? ¿Qué significa explicar en ciencia? ¿Qué es el método científico? ¿Cómo los intereses económicos y políticos están entremezclados en el modo en el que funciona la financiación de la ciencia actualmente? Pero bueno, por un lado, como digo, ¿no? A esa imagen polarizada contribuye esto, cómo se concibe la divulgación científica, creo que eso es algo a cuestionar y a superar. Por otro lado, contribuye también a esta polarización el hecho de que no existe ninguna esfera para la deliberación ciudadana sobre la ciencia, es decir, que se considera que la ciencia es algo de lo que, como decía antes, ¿no? Sacrosanto, de lo que se tienen que ocupar los científicos y los expertos y que la ciudadanía no tiene nada que decir sobre eso, ¿no? Como mucho se discute cuánto dinero se va a otorgar a la ciencia, ¿no? Cuántos en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Cuánto se va a dedicar a la investigación científica, pero no hay ningún tipo de deliberación pública sobre a qué se dedican esos fondos, ¿no? ¿Por qué decidimos, por ejemplo, invertir en Estados Unidos se decide invertir el dinero que se invierte en construir un acelerador de partículas y no en combatir el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de decisiones son decisiones políticas que ningún experto particular puede decidir, ¿no? Y, sin embargo, no hay ningún espacio para la deliberación. Y no hay ninguna formación crítica de la ciudadanía para poder tomar ese tipo de decisiones, ni espacios ni formación, porque también, como denuncia Philip Kitzer, que es un filósofo de la ciencia, también la educación primaria, volviendo al tema de la educación, ¿no? Tanto la educación primaria como secundaria de la ciencia, de nuevo, concibe la educación de la ciencia como una especie de formación profesional acelerada, donde un curso de física te enseña qué tipo de contenidos verías si decidieras estudiar la carrera de física, ¿no? Un curso de biología te enseña qué tipo de contenidos verías si decidieras estudiar biología. Pero en ningún caso se cuestiona qué es la ciencia, cómo se hace la ciencia, cómo se construyen los consensos en ciencia, en qué consiste la publicación científica, cómo se financia la ciencia. No hay ninguna formación educativa sobre la ciencia, que requiere, como digo, una mirada transdisciplinar, ¿no? Bueno, y desde la filosofía de la ciencia ahí, pues obviamente tiene mucho que aportar, ¿no? Además, otra cuestión que también impide, ¿no? digamos, acceder a esta visión crítica de la ciencia es la crisis de los mecanismos de autoridad tradicionales de la ciencia, ¿no? Clásicamente, lo que otorga autoridad a una teoría científica, digamos, pues eran las grandes instituciones academias, ¿no? La Academia Francesa de la Ciencia, la concesión de un premio Nobel, pero hoy en día la transformación de los mecanismos de financiación de la ciencia ha hecho que los mecanismos de autoridad cambien y, obviamente, la ciudadanía percibe esos cambios porque los grupos de investigación, para conseguir financiación, necesitan venderse en los medios de comunicación para luego reivindicar en los proyectos que su investigación es necesaria, ¿no? Ahí Logan Daston, que es una historia de la ciencia, ha estudiado, por ejemplo, la guerra entre físicos teóricos y genetistas para conseguir financiación para el proyecto Genoma Humano y para la construcción de aceleradores de partículas, ¿no? Y eso, obviamente, esa lucha se percibe desde fuera, pero no se explicita de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro grupo trata de abordar estas cuestiones, ¿no? Y pensar cómo transmitirlas, como digo, sin incurrir, ¿no? Sin alimentar a las teorías conspiranoicas y negacionistas de la ciencia, ¿no? Entonces, las dos grandes cuestiones que nos planteamos, y me va a dar tiempo solo a tratar la primera, es, primero, qué son los hechos científicos, qué son los hechos teóricamente naturales de los que se ocupa la ciencia y luego cómo la ciencia hace ciencia, ¿no? Se ocupa de estos hechos. La primera cuestión, ¿no? ¿Qué es un hecho natural? ¿Qué son los hechos de los que se ocupa la ciencia? Creo que queda muy bien ilustrada precisamente con el caso de la pandemia, ¿no? ¿Qué es la pandemia? ¿Es un hecho
puramente natural, que sería análogo al meteorito, ¿no?, del que nos habla la película esta última de Netflix, ¿no?, la de No mires arriba, ¿no? Es algo que de pronto ha impactado en nuestra sociedad y que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no?, sino que es un hecho puro natural que de pronto impacta en la sociedad, o es un hecho híbrido entre naturaleza y cultura, entre lo natural y lo social, donde, por ejemplo, para comprenderla, ¿no?, tenemos que entender no solo cuál es la secuencia genética del COVID y su estructura tridimensional, ¿no?, que es lo que parece que es lo que la ciencia nos dice sobre ella, sino también cómo son los canales de comunicación interplanetaria que dan cuenta de la difusión acelerada de la pandemia, o qué factores sociales explican la vulnerabilidad diferencial ante el virus, es decir, el hecho de que, por ejemplo, ciertas clases sociales sean más afectadas por el virus, o que hombres y mujeres en función del género, de cómo esté estructurado socialmente el género por sus distintos hábitos, sean más proclives a enfermar gravemente de COVID, ¿no? Todas estas cuestiones, digamos, desde nuestra perspectiva, son inseparables. No puede separarse la fenomenología natural de la pandemia de los factores sociales que dan cuenta de cómo se ha desarrollado y de cómo afecta a nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces, para eso, nosotras hemos trabajado en el marco filosófico que se conoce como el marco del realismo extendido, de Bruno Latour y Donna Haraway, que precisamente apuestan por entender que la realidad de la que se ocupa la ciencia es una realidad extendida, en el sentido de que no solo se ocupa de lo natural, sino también de lo social, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitir eso de forma que, como digo, no incurra en la utilización conspiranoica o negacionista de la ciencia? Es el gran reto al que nos enfrentamos. Pero que creemos que no podemos renunciar a ello por el miedo a que se interpreten esos términos, ¿no? Y, digamos, dedicarnos solo a tratar de identificar, por ejemplo, lo que es verdadero de lo que es falso, ¿no? Sino que la verdad es más compleja que la verdad natural de la que supuestamente nos habla la ciencia. Gracias. Gracias, Laura. Gracias a todos. Tenemos 5 minutillos para alguna pregunta rápida. Mientras animo a alguien, yo quiero animar a todos los compañeros y compañeras de mesa y de foro a que nos manden videoensayos a la revista. Hay una convocatoria abierta ahora mismo. Muy bien, muchas gracias, Vicente. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo os voy a lanzar una pregunta un poco extraña. No sé hasta qué punto, sobre todo, pues hablando de las fake news de las que os habéis ocupado algunos de vosotros, no sé si pensáis que o sea, estamos en la sociedad del conocimiento. Nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento y nunca la desinformación había sido tan grande, ¿no? Efectivamente, lo que comentaba Carlos, los terraplanistas, ¿no? Se pone en duda la ciencia, que es una cosa que nunca jamás antes había sucedido. Y mi pregunta es si pensáis que se debe ejercer algún tipo de control sobre ello o no. A Carlos o a cualquiera. Bueno, yo como periodista, obviamente, pienso que no se puede hacer un control nunca, porque eso daría lugar a una censura. Me parece que la vía está en la formación, en que la gente sepa qué conocimiento hay, qué conocimiento es más cierto, qué conocimiento es menos cierto, y cuáles son fuentes de autoridad y cuáles no. Básicamente, hasta la revolución científica, la fuente de autoridad era la Biblia. Luego hemos visto que la ciencia da unas respuestas importantes a cosas que no tenía la Biblia. Bueno, tú eres de la Universidad de Alcalá de Henares, por ejemplo, me parece que al hijo de Felipe II, que tenía no sé qué enfermedad, le pusieron la momia de San Diego de Alcalá, la ponían mucho cuando se enfermaba y tal. O sea, ese tipo se ha ido desde eso al conocimiento que tenemos actual, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que tener una formación sobre cómo, por ejemplo, nosotros otra de las cosas que se me olvidó que investigamos es cómo funcionan los algoritmos de búsqueda. Por ejemplo, si nosotros buscamos en Google vacuna, peligro, nos va a aparecer todo lo que tiene que ver con el peligro de la vacuna. Si buscamos vacuna, simplemente nos va a aparecer páginas porque al final Google lo que quiere es agradarnos. Y eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta todo lo que se llama la psicología cognitiva, es decir, los procesos cognitivos en los cuales nosotros estamos básicamente influidos
pues por la segregación de neurotransmisores como la dopamina, que nos hacen ser felices y que cuando yo busco en Google, lo que no quiero es encontrar lo que no quiero encontrar. Y esto pasa también en Facebook, por ejemplo, como pues mis amigos son los que piensan como yo. Y entonces es lo que se hace en lo que se llaman cámaras de resonancia, echo chamber en inglés, en donde si yo soy terraplanista en Segovia, habría uno a lo mejor, o yo que soy de Tenerife, pues en toda la isla uno no consigo comunicarme con más, pero es que hoy en día me puedo comunicar con todos los del mundo. Entonces ahí va a ser, yo siempre voy a estar con esa gente y eso me va a distorsionar la realidad, que siempre ha pasado, pero que ahora ocurre más. Entonces yo creo que lo que hay que explicar es cómo funciona Google, es decir, problemas que hay y los algoritmos de Google, cómo funciona Facebook, pero lo que no puedes hacer, desde mi punto de vista, es evitar información, porque entonces, ¿por qué la evitas? Porque además las informaciones, nosotros estamos haciendo una escala de verdad, excepto la geometría, el álgebra, la física, la química, pues el resto es un poco de aquella manera. Hasta la estadística yo me la planteo si es verdad o no. Quiero decirte que entonces, es muy difícil y muy complicado, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo es cosas que nosotros llamamos bulos, que son absolutas mentiras, que son fáciles de desmontar. Por ejemplo, que Ramón y Cajal está detrás del virus de la gripe española. Eso es absolutamente fácil de desmontar porque en aquella época no se sintetizaban virus. Pero, por ejemplo, que el virus del COVID-19 es de un laboratorio chino, es más difícil de desmontar porque hoy en día se pueden hacer síntesis de virus, ¿no? Entonces, como hay diferentes, ¿dónde tenemos que ir a buscar? ¿Quiénes son las autoridades? Y eso es lo que siempre ha hecho el periodismo también. Pues el periodismo nunca sabemos las respuestas, sabemos a quién preguntar y quiénes son las fuentes verdaderas. Pero vamos, yo es que me da mucho miedo el controlar desde fuera, ¿eh? Gracias, Carlos. Pilar quiere intervenir también. Bueno, la verdad que me siento mal de que no hemos sabido generar preguntas en la audiencia y eso para mí es muy negativo. No sé si tendréis alguna. Si no, yo tengo una cuestión. ¿No se os ocurre nada? Bueno, como hay poco tiempo. Yo querría preguntar o traer aquí un comentario que me parece bastante relevante y es considerar a los hashtags como fuentes de información. A mí me da la impresión, por lo que hemos analizado en las redes sociales como Instagram y Twitter, como Instagram y TikTok, diferente de Twitter incluso, donde son redes sociales en las que participa mucha más la gente joven. Entonces, yo he visto que la gente joven se informa en Google de cosas como, por ejemplo, pues qué se va a comprar, aunque luego ya ellos también acceden a través de los influencers. Pero yo he visto que la fuente de información para la gente joven son mucho los hashtags. ¿Por qué razón? Porque los hashtags están unidos a la nueva manera de buscar seguidores. Entonces, por ejemplo, me he quedado asombrada de cómo las propias industrias culturales, como las que hemos analizado, analizan quién pone los hashtags y cuáles son los hashtags más potentes y entonces buscan a ese emisor, que a lo mejor es una chica corriente y normal, como puede ser cualquiera de nuestras hijas, entonces la conectan, la empiezan a nombrar. Y aquí es como empiezan a crecer los populismos, porque esa gente está dirigiendo mucho más que desde Google, está dirigiendo desde los hashtags que aparecen en las redes sociales. Incluso en las redes sociales las personas pasan de una red a otra. Y la gente joven con la que trabajamos, a mí me han dicho dos cosas muy relevantes. Tú, Pilar, estúdiate los hashtags, porque los hashtags es lo que me va a hacer a mí tener más seguidores. Eso es enormemente relevante. Y segunda idea, que también me parecía muy importante, es que a esa gente lo que le interesa es tener seguidores. Entonces, se están acostumbrando a eso y el hashtag es lo que está moviendo, mucho más que Google. Google, digo entre los jóvenes, cada uno tiene una meta y busca donde le interesa. Y lo mismo que el correo electrónico. Todas estas cosas, recordar, por ejemplo, cómo desde TikTok se anuló una de los mítines de Trump y a partir de ese momento Trump cogió y cerró y quiso cerrar TikTok, que es China.
Y entonces, pues a mí me parece que tenemos que salir de nuestra zona de confort y dedicarnos, si queremos trabajar con los jóvenes y si queremos mirar al mundo futuro, pues mirar a los jóvenes, porque nosotros ya somos viejos, yo al menos. Entonces, aquí solamente dejar el papel de los hashtags, que me parece un mundo enormemente inexplorado. Y yo animo al que quiera estudiarlo. Nosotros estamos ahora en ello. Muchísimas gracias, Pilar. Son las 12, entiendo que hagamos ya. Muchas gracias a todos por vuestra participación y a los asistentes también.